¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les mando saludos. Tz'okinsut Tahuetelesh, estoy de nueva cuenta con ustedes. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Bash con kan behlakine. Pues la palabra tzuutz. Tzuutz tiene tres significados. La primera significa besar. Segundo, chupar o absorber algo. Obviamente tiene que ser algún líquido, pues. Y la tercera sería fumar. Entonces, tres palabras, las cuales depende también cómo el contexto en la que lo vas a usar. En ese sentido, vamos a usar dos ejemplos. La primera sería Kich pankolel tak intzutzik ushul achi. Kich pankole tak intzutzik ushul achi. ¿Qué significa hermosa mujer, quiero besar tus labios? Deletreándolo o descifrándolo, en donde Kichpan significa hermosa, Koolel, que se refiere a la mujer, Tak in, la intención de hacer algo, Tzutzik, besar o besando, Ushul achi, que literalmente significa la orilla de tu boca, pero que se traduce como labios. La siguiente sería Tzaten huntzit chamal intzutze. Tzaten utzit chamal intzutze. En este caso, pues el significado, dame una pieza de cigarro para fumar. Desciframos entonces donde tzaten es dame y huntzit es una pieza. En este caso muy particular, hun es el número 1 y tzit, que hace referencia a un clasificador numeral. Ese tzit es para contar objetos alargados o delgados, como en este caso este lapicero, ¿no? Entonces, eso es lo que significa. En el caso chamal es cigarro y intzutze para fumar, que viene de tzuutz, que como bien lo mencionaba en principio, es fumar, ¿no? Entonces, amigos, espero que les haya gustado esta pequeña sesión de lengua maya. Los acompaña su servidor José Javier Maichan. Kintushik Teshki Makola les envío saludos. Kananta Baesh, cuídense.